Bienvenidos un día más a otro de mis vídeos. En el vídeo de hoy, que es un poco continuación del anterior, vamos a ver cuántas maletas me llevo a Disneyland para si voy a trabajar allí medio mes, como lo que hice yo, que estas son mis recomendaciones para si os vais una larga temporada. Y pues eso, qué cosas me sirvieron, qué cosas no, así que arrancamos con el vídeo. En este vídeo os voy dando muchísimos consejos y pues voy a intentar clasificarlos por categoría, ¿vale? Por cocina, limpieza, pero sí que va a ser un boom de muchas cosas. Entonces, empezando por lo primero, es que yo recomendaría llevar 2 maletas. 2 veces decir, madre mía, ¿tantas cosas necesitas? Y no es que necesites tantas cosas, sino es que luego allí vas a comprar muchas cosas, sobre todo si vas medio año, y vas a necesitar espacio para luego traértelo. Entonces mi idea fue meter una maleta solamente con ropa, zapatos, es decir, todo en plan, pues eso, cosas de vestir. Y en la otra llenarla de comida, luego también apuntes, porque yo por ejemplo cuando me fui para allá estaba estudiando un máster, entonces me tuve que llevar mis apuntes, el cuaderno, el ordenador. Bueno, el ordenador lo llevé en mi mochila aparte, que esa es otra historia. Me llevé las 2 maletas, eso con la ropa, la otra con la comida, libros, y luego la mochila normal y corriente esta de universidad con la tablet, el ordenador y bueno, cosas así electrónicas que me llevé. Y bueno, de comida, luego con las 2 maletas, lo que yo os aconsejo que hagáis es que lo dividáis, o sea, que hagáis un 50-50, es decir, la mitad de la ropa que llevéis en una maleta y la otra mitad en la otra. La mitad de la comida en una y la otra mitad en la otra. Más que nada porque si en el aeropuerto os pierden una de las maletas, pues que sepáis que con la otra os podéis vestir y podéis seguir comiendo. Así que esa es una de las recomendaciones. Bueno, empezando por el tema de la comida, hay una cosa a tener en cuenta que es muy importante, y es que en el restaurante para trabajadores de Disney se come muy barato y te ponen muchísima comida. Entonces realmente no te compensa mucho el cocinar. Entonces, con lo cual no te hace falta comprar tampoco muchas cosas, tanto de comida como de utensilios para limpiar la cocina. Bueno, sí, para limpiar en plan de, yo qué sé, pues el Fairy, los estropajos. No vas a hacer tanto uso, entonces tampoco vas a hacer tanto desgaste y te vas a gastar mucho en ello. Entonces, volviendo a ese tema. En la comida yo lo que hacía es, como me ponían tanta comida, es que me llevaba 2 tuppers, bueno, 2 tuppers. Yo me llevé en la maleta 2 tuppers como este, ¿vale? En el que se cierra bien. Importante llevar de estos y no de los que tienen nada más que tapa y ya. Aseguraros que sean de los que se cierran. Luego también me llevé como una bolsita así chiquitita, ¿vale? No sé si me llevé esta, creo que me llevé otra porque justo me la regalaron. Y por si acaso se sale, pues que no la liéis. Entonces yo lo que hacía era meter la mitad de la comida en el tupper para dejarla para cenar, y la otra mitad me la dejaba pues eso para comer allí, también tenía que comer. Luego también como te daban fruta en el menú, yo lo que hacía que la fruta la utilizaba luego para el desayuno al día siguiente. Entonces de esa manera, porque tampoco soy muy de postre, o a lo mejor si me gustaba otro postre, pero me compraba el otro postre fuera del menú de la oferta, y pues eso me lo comía de postre, y la fruta pues me ahorraba el desayuno. Entonces pues ir pensando en esos detallitos que os podéis ir ahorrando bastantes cosas. Luego, junto con eso, lo que os he dicho, no vais a tener que cocinar tanto. A ver, los días que tengáis off, sí que tenéis que cocinar en casa, claro. O a lo mejor hay algunos días que tenéis muchísima hambre y no te dejan nada para la cena porque te lo comes allí, a lo mejor te lo comes en la mitad y la otra mitad pues te la meriendas, no lo sé. Y llegas a casa y tienes hambre. Pues ahí tendrás también que tener comida, tendrás que tener aceite y cosas para, pues eso, para cocinar. Y ahí viene la siguiente recomendación, y es en el Mercadona, creo, bueno, o sea, ahí sí, y no sé si habrá también, supongo que habrá más supermercados y otros sitios donde lo vendan. Y son estas botellitas de aceite. Yo lo que hice allí es me llevé 2 de estas, y imaginaros, o sea, para que os hagáis una idea, yo aceite de girasol no me llevé, solamente me llevé de oliva y pues eso, no sé si lo vais a ver así. Bueno, y con 2 de ellos me sirvieron para medio año que estuve allí. O sea, que para que os hagáis una idea de que realmente no se cocina tanto. Entonces, porque eso no te compensa. Luego también os aconsejo que llevéis un trapo, en plan para la cocina. Pues cuando lleguéis allí pues tendréis que... Bueno, uno para la cocina y otro para limpiar los cristales. Que eso sí que me acuerdo yo que me hizo falta. Más que nada porque cuando llegas allí el primer día, pues no te vas a poner a comprar la comida que necesites para la primera semana, como dije en el anterior vídeo. Y luego también que si limpia cristales, el Fairy, el trapo, no sé qué, porque acabas, es que no das abasto con todo lo que tienes que llevar. Luego también estás cansado como para cargar 8500 cosas. Entonces, eso realmente no te ocupa nada, porque realmente una maleta va a ser de comida y de cosas así para llevar. Entonces, esto es lo que tenéis que aprovechar a llevar.
Luego, tema para llevarnos algunas comidas. A mí lo que me salvó mucho fueron los típicos sobres de sopa chiquititos. No pesan nada, no ocupan nada y te pueden ahorrar, te pueden salvar muchísimas cenas y muchísimas comidas. Entonces yo me metí muchísimo en la maleta porque es que de verdad no ocupa nada, te puedo meter. Luego también lo que me llevé fue también sobres de colacao, sobres de café, bueno, colacao, Nesquik, lo que sea, pero en sobrecitos de esto, para que sacáis una idea. Luego de café igual, son en estos, bueno, aquí ahora mismo hay uno, bueno, son muy chiquititos. O azúcar también me llevé, sacarina. No se ve bien, pero bueno, que sobrecitos de estos no se ocupan mucho y os pueden servir de desayuno, os pueden servir para muchas cosas y es que merece la pena llevárselo porque no es tanto. Sobre todo los de sopa o tallarines, cosas así, pues ya no es a lo mejor la diferencia que haya de precio de si aquí es más barato y de allí es más caro. Es simplemente eso, que la primera semana o incluso las 2 primeras semanas, 3 primeras semanas vais a estar tan agobiados, estresados de todo lo que tenéis que aprender, de todas las cosas a las que os tenéis que acostumbrar, que lo último que vais a querer hacer es ir a comprar. O sea, el tiempo que tengáis de descanso va a ser o para disfrutar con la gente que estáis conociendo o para dormir, para descansar. Entonces, yo os aconsejo eso, que llevéis a lo mejor un mínimo para aguantar eso 1 o 2 semanas, con lo que compréis allí la primera compra que hagáis el primer día de cosas básicas, agua, no sé, cosas básicas, carne, lo que sea. Y eso, que vayáis tirando con esas cosas de ahí. Luego también otra cosa que también me vino muy bien fue el llevarme las típicas bolsas de congelado. Las que, pues eso, las de zip, que abres tú. Y es así. Aquí fue donde me llevé muchos de los sobres de colacao y tal. Incluso en los tuppers, como los llevaba vacíos, fue donde aproveché a meterlos. Metí eso y luego también metí de lo que voy a hablar en el siguiente punto, que es el tema de medicamentos. En el tema de medicamentos yo lo que os aconsejo es que llevéis un termómetro. Esto creo que no me lo llevé, pero sí que a lo mejor me hubiera venido bien. Yo tengo amigos que se pusieron malos y a lo mejor esto sí que les hubiera venido bien. Y es muy chiquitito, así que realmente no va a ocupar nada, no va a pesar nada. No perdéis nada por llevároslo. Luego también os recomiendo que os llevéis una caja de ibuprofeno y otra de paracetamol, no sé si se ve bien, ¿vale? Por si acaso os ponéis malos, porque yo he tenido amigos allí que se han puesto malos y han tenido que irse a la farmacia a buscar cosas que no tenían, tal, o pedírselo a algún amigo que estuviera cerca porque no se podían ni mover, porque estaban tan reventados que no se podían ni mover y no podían ir a la farmacia. Así que yo os aconsejo que lo llevéis, que esto igual. Esto no llevéis la caja, quitáis la caja y os lleváis directamente nada más que los sobres, que no van a ocupar nada. Incluso esto fue lo que me llevé yo en uno de los tuppers porque estaba como más protegido por si se estropeaba o lo que sea. Entonces hay forma de llevarlo, no ocupa nada, no pesa nada. Entonces ahora no llevéis 2 cajas de ibuprofeno, 2 cajas de paracetamol, porque creo que eso es lo que me llevé yo y me pasé. O sea, con una de cada tenéis más que suficiente. O sea, si os ponéis malos a lo mejor, no sé, tenéis que tener muy mala suerte para en medio año poneros malos a lo mejor 2 o 3 veces, no sé. Creo que os va a servir de seguro. Luego también, otra de las cosas que también hizo falta a mí me hizo falta porque me puse mala y yo no sabía si era de COVID o no. Esa es una de las pruebas del COVID. Yo sé si estaba mala por eso o no. Entonces, antes de ir al hospital, me parece que te requería, o sea, a las urgencias, te requería, me parece, que una prueba de COVID. Y si salía negativa, pues puedes ir. Y si no, pues te quedas en casa y no puedes salir de casa. Entonces yo, para no tener que, si me pasaba y agarrarme e irme hasta la farmacia y tal, pues yo me llevé un par de ellas, también para luego cuando volviese a España, pues hacer una prueba y saber que voy a ir tranquilamente sin que contagiara a mi familia. Entonces esto igual no se ocupa nada, y eso sí que me lo llevé en la caja, no lo toqué porque esto bien, no sé, no me lo llevé así directamente. Entonces sí que os lo aconsejo que llevéis 1, 2, yo creo que con una en verdad es suficiente, pero bueno, que os puede venir también muy bien. Ahora, tema cuarto de baño. Yo no sé en los apartados hoteles cómo serán, en la residencia de los CDI cómo serán, pero en la Guasaguí por lo menos creo que te venía nada más que 1 o 2 rollos de papel. No, creo que era nada más que 1, así que sí que os aconsejo que llevéis, pues eso, si os entra 1 o 2, mínimo 1, meteros 1 de verdad, aplastarlo, que tampoco va a ocupar tanto, no va a ocupar tanto. 1 o 2, porque os pueden salvar eso los primeros días, porque cuando te vas a hacer la compra que os he dicho del primer día, que vais a comprar lo básico del agua, tal, como tenéis que llevar también un paquete de rollos, o sea, no puedes con todo, así que eso a lo mejor ya lo dejas para la compra del segundo día, cuando puedas, pero por lo menos aguantar un poquito. Luego, también yo me llevé un paquete de pañuelos, o sea, de esto que entero. Lo que sí, claro, yo no me llevé el paquete, lo que hice fue pues igual que con lo otro. Fui sacando de uno en uno y lo fui metiendo.
Luego, siguiendo con el tema baño, yo lo que os aconsejo es que todo el tema champú, gel, acondicionador, os les llevéis en sólido, ¿vale? Como esto, por ejemplo, los típicos, por ejemplo, que jabones que hay en los hoteles, que vienen así como en cajitas, ¿vale? Que dentro, pues eso, te viene el jabón en sólido. Esto y lo guardando porque es que no sabéis lo bien que me vino en Francia. Y nada, comprarlo en sólido porque os ahorráis en plan en meter en la maleta y que se os derrame. Luego esto no ocupa nada o dura muchísimo. Yo, por ejemplo, el gel que me llevé para estar allí medio año, me llevé esto y quizá a lo mejor un poquito más, así era, creo. Me duró 5 meses, me parece. No sé, el último mes sí que tuve que acabar usando el de las manos. Como tenía dos, pues acabé usando ese para que, pues eso, para aguantar ese mes que me quedaba. Pero de verdad que dura muchísimo el champú igual. Luego lo que yo hice para transportarlo era comprarme estas cajitas, ¿vale? Esta, luego también hay en rectangular. Y dentro te vienen el pack de 4, ¿vale? Dentro te vienen esto. Bueno, la tapa y la caja. Yo lo que hacía era, con este chiquitito, utilizarle para el de las manos. Entonces lo dejaba en el lavabo y me iba de lujo. Luego, para el tema de la ducha, cogía este que es un poquito más grande. Y aquí pues ponía pues eso, el jabón del cuerpo, o sea, el gel del cuerpo, el acondicionador, lo otro. Y me duraba muchísimo y te viene súper bien para colocarlo. Así que es otro consejo también que os va a venir muy bien. Luego, siguiendo también con los productos en sólido, me llevé otro que es de... Uy, se cae. Otro que es eso, que es crema de manos pero en sólido. E igual, te dura muchísimo. Entonces te ahorras de tener que estar yendo cada 2 por 3 a comprar crema o lo que sea. A ver, tampoco que hace falta, no sé. Que viene muy bien. Luego el tema colonia. Yo lo que me llevé fue este frasquito chiquitito entero. Y la verdad es que más o menos eso me duró este entero. Y luego otro con un poquito más de esto, ¿vale? Y entonces utilizaba los dos porque... uno le dejaba en la taquilla del trabajo y otro lo dejaba en casa. Entonces de esta manera pues siempre tenía uno en cada sitio, me aseguraba que siempre tuviera colonia. Y así gastaba el culito que me quedaba de este y este entero. Entonces yo estos luego no tuve que... Bueno, sí que me lo traje porque me quedaba muy poquito, ¿vale? Me sobró un poquito y me daba pena tirarlo y me lo traje. Pero que eso, si os lleváis productos que queden muy poco, lo utilizáis allí, lo gastáis y ya pues os venís con menos peso para luego pensando en la vuelta. Luego, para el tema de que no se entre todo en la maleta para volver a España, porque seguramente que os compréis muchas cosas, o sea, es que eso es seguro, aunque vayáis con la cabeza de no voy a comprar nada, lo vas a acabar comprando. Todo lo hemos hecho, así que es lo que os aconsejo es que compréis las típicas bolsas de vacío, ¿vale? Como esta, que es parecida a esta que tengo yo aquí, pero que se hiciera aquí con un cierre, con una cosita y luego lo típico, el circulito con el que sacas aire. El problema de esto es que, por ejemplo, en la Guasegui sí que hay aspiradora, entonces se puede quitar el aire con eso. Si no, yo lo que hice fue comprarme esto, ¿vale? Que es, pues eso, para quitar el aire, pero de forma manual. Entonces, pues yo os aconsejo también comprar esto porque os va a venir bien en el caso de que no tengáis aspiradora. Ya os digo, si es en la Guasegui, lo tenéis. Si no os toca ahí, en los demás no tengo ni idea. Seguramente que en los hoteles sí que lo tengan, pero no lo sé. Así que os aconsejo esto por si acaso, porque es que eso sí que os va a ayudar muchísimo, porque os va a reducir un montón el espacio, que realmente lo que luego tenéis tenéis el problema de espacio y de peso. Entonces, si ya por lo menos uno de las dos cosas se ha solucionado, pues os va a ayudar bastante. Luego, siguiendo también con cosas de almacenamiento, os recomiendo que compréis estas bolsitas, las típicas en el Decathlon también tienen algunas, que son muy chiquititas, que tienen este enganche, ¿vale? Que esto lo podéis meter en la mochila y cuando vayáis al aeropuerto no va a ocupar nada, no os cuenta como bolsa extra ni nada, pero en cuanto lleguéis al avión, si pues lleváis la mochila reventada o lo que sea, pues sí que lo podéis sacar aquí, o cuando lleguéis directamente allí al aeropuerto, que pues eso, que os haga falta de espacio, esto puede venir muy bien. Y luego también lo aprovecháis para ir a la compra, que si lo tenéis siempre en la mochila puesto, en cualquier momento podéis ir a comprar y tenéis vuestra bolsa extra. Luego también lo que os aconsejo en cuanto a esto de almacenamiento y tal, es que llevéis siempre muchos mosquitones así chiquititos, si puede ser pequeño o incluso más grande, os van a venir muy bien para enganchar un montón de cosas. Este por ejemplo no, porque ya tiene el enganche, pero si no lo tuviera pues se le podría enganchar con esto. Aparte yo utilizaba para llevarme mi cantimplora de agua que tiene este enganche, que esto sí que os recomiendo que también la compréis si no lo tenéis, que tenga alguna cosa o compréis el enganche para ponerlo aquí, porque esto lo podéis ir enganchando en la mochila y así, si no os entra dentro, que tenéis muchísimas cosas como me pasaba a mí,
como está por fuera, nadie va a decir nada y os vais a ahorrar este espacio tan grande y lo vais a poder pasar. Luego otra cosa, ya aprovechando con esto, en Francia, por lo que he visto, creo que se suele beber pues en el grifo. Raro es el sitio en el que no se haga, así que va a venir muy bien llevar la cantimplora para ahorraros agua y poderlo, pues eso, que lo utilicéis. En el trabajo, ahí sí que también, bueno, lo tenéis en todas partes el agua. La cosa que en el agua seguí, yo lo que hacía es que sí que me compraba garrafas grandes de agua porque el agua me sabía un poco extraña. Y yo escuché gente que me decía que el agua tenía mucha cal, tal. Entonces dije que como ya que voy a estar allí sola, bueno, luego conoces a gente, pero bueno, en el piso estás tú sola. Entonces sí que dije, mira, mejor prevenir que curar, así que voy a comprar garrafas de agua y no voy a beber en casa del agua del grifo por si acaso. Entonces por eso me compré agua de garrafa. Si no, lo que puedes hacer, igual, en el trabajo la llenáis siempre la botella y siempre vais a tener agua en vuestra botella. Incluso a lo mejor podéis llevar 2 y lleváis estas 2 a casa y entonces sabéis que siempre vais a tener agua, pero bueno. Ahí ya cada uno lo que vaya queriendo. La cosa, lo que es importante que os digo es lo del mosquitón este. Porque podéis enganchar todo, la botella de agua, la bolsita esta, muchas cosas. Luego ya lo iréis viendo las zapatillas. Si no veis que en algún viaje, que esto también nos puede servir, no se entran las zapatillas dentro de la mochila, cogéis. Las deportivas, por ejemplo, suelen tener detrás como una sita pequeña, pues ahí las engancháis y tiráis también con las zapatillas, si no ocupan espacio. Entonces esto es muy muy clave. Y yo creo que ya pasamos a temas varios. Esto creo que no hace falta ni siquiera que os diga que lo tenéis que llevar. O sea, siempre llevaos una batería portátil, siempre. En el aeropuerto, a trabajar, vais a París, llevároslo siempre. Llevároslo siempre porque cuando vas a un sitio que tú no conoces, vas a utilizar muchísimo el GPS, eso tira mucha batería. Si no utilizáis el GPS porque os conocéis la zona, seguramente que a lo mejor os sacáis muchas fotos y a lo mejor pues también, o eso a mí por ejemplo que a mí me encanta hacerme fotos, pues ahí os va a tirar mucho, entonces nunca sabéis para cuándo os puede servir, así que llevaros una batería que os aguante mucho. Luego, tema de taquillas en el trabajo en Disneyland. Yo por ejemplo he trabajado en otros parques temáticos y sí que me ha hecho falta llevarme un candado, pues eso, con mis llaves tal, y tenía que ser de una medida exactamente porque si no, no te entraba. Entonces yo lo que hice para irme allí, como no sabía si iba a ser el mismo sistema, pues me llevé, pues no sé, creo que 2 o 3 candados de diferentes medidas, por si acaso. No los llevéis porque allí no, el tema de la taquilla no va por candado, así que no va a hacer falta, tranquilos que ya se explicaban cómo funciona, pero no va a hacer falta. Luego, tema de la decoración de la habitación. A ver, ahí ya depende cada uno lo que se quiera comprar, lo que no, pero si queréis ahorrar dinero, yo lo que recomendaría es que llevarais de casa en folios, no sé, que os imprimiráis algún, pues eso, os lleváis póster de casa o en folios os imprimiráis pues fotos o cosas que os gusten y que eso luego lo peguéis en la pared. Tema de la pared, al menos en la residencia, no se pueden usar chinchetas, no se puede usar, no sé si celo, no sé qué decían que no se puede utilizar. Entonces yo lo que hice, probando, fue llevarme el Blue Tack, que se llama, ¿vale? No sé cómo se llama, para que lo veáis, ¿vale? Pues son cachitos chiquititos, como plastilina, que se coge, se pone detrás del póster y se pega a la pared. Yo lo que hice, para ver por si acaso esto tenía grasilla o algo y se quedaba en la marca y luego alguien me decía algo, fue probarlo, coger un poco, cogerlo y ponerlo en un sitio donde no, en plan, bajo, que no esté a la vista, que si se queda la marca, que nadie se entere y no pase nada. Y ahí hice la prueba, lo dejé puesto, pues no sé, 1 o 2 días. Y ya cuando lo quité vi que estaba perfectamente, no dejaba marca ni nada. Entonces, coger esta marca, ¿vale? Pues esta que yo he comprobado, no deja marca. Entonces, eso, podéis pegarlo con esto. Pero igual, no os llevéis chinchetas, como hice yo, porque es que no va a servir porque se va a quedar la marca. Entonces, no las llevéis. Ahorraros ese espacio y ese peligro, porque si se abre el paquetito de las chinchetas, pues os imagináis lo que puede pasar. Tema pinta uñas. Esto a mí me encanta pintarme las uñas, pero realmente esto allí es peso innecesario, porque aparte de los pinta uñas que te quieras llevar, te tienes que llevar que si quitan esmaltes, que si los algodones, o sea, te va a ocupar mucho espacio y tiempo y no sé, yo estuve medio año sin pintarme las uñas y la verdad es que tampoco me pasó nada, así que sí, ese espacio que os podéis ahorrar.
Luego, tema documentación. Os recomiendo que siempre en el teléfono, siempre, 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 os llevéis el contrato del trabajo de Disney y el contrato que habéis firmado con la residencia, ¿vale? Para que tengáis en plan todo eso un tío en el teléfono y rápido de acceder. Haceros un grupo de WhatsApp solo con vosotros, lo que sea, pero tenerlo siempre de rápido acceso. Luego, tener también dos formas de identificación. Es decir, que os llevéis tanto el DNI como el pasaporte si tenéis, porque así si perdéis una de las dos cosas, sabéis que podéis volver a casa con la otra. Si tenéis que estar yendo a lo mejor, yo que sé, a la embajada, donde haya que ir para sacarse el documento, ¿vale? Esto es importante. Tema también de documentos de allí de Francia. La carte vital, carte vitale se llama. Me parece que te la hacen cuando llevas 3 meses trabajando en Francia, me parece. Pero vamos, que yo estuve más de 3 meses trabajando en Francia y nunca me llegó la carta esa para hacerme la tarjeta. Intenté hacerlo, pedirla yo con mi número de la seguridad social, pero Disney como que tarda la vida en dártelo y al final nunca me ha llegado el número de seguridad social. En el contrato tampoco aparece como cortado y en resumen, que la carta vital no es muy complicada sacarla, así que llévate también el carnet, la tarjeta sanitaria europea, así que si te falta poquito para irte, vete ya, pídela ya, porque no sé cuánto tarda en llegar. Supongo que a lo mejor depende de la comunidad, depende de la época en la que la hagáis, pero eso sí que es muy importante que lo hagáis con tiempo, porque con la tarjeta de la Seguridad Social Europea podéis ir a los hospitales y no tenéis que pagar nada. Os vais a tirar 5 horas esperando. Eso sí que es verdad, pero no tenéis que pagar nada. Si no, tenéis la aplicación de Doctor Leave, que esto voy a hacer otro vídeo con las cosas en plan muy principales que tenéis que saber ya trabajando allí. Eso es una aplicación que pone Doctor Leave y ahí tenéis un montón de médicos especialistas, generales, de todo. Y eso sí que la consulta mínimo, el general por lo menos, son 25 euros y puede ser tanto online como presencial. Así que si algún día os ponéis malos, tenéis las dos opciones. Necesitáis el justificante para el trabajo, tenéis dos opciones. O lo hacéis online, no movéis de vuestra casa y pagáis 25 euros, u os ahorráis el pagar 25 euros, pero os pasáis 5 horas en el hospital, más lo que tardas en llegar al hospital. Entonces, y lo que luego tardas en volver, es decir, 6 horas. Así que ya vosotros lo que veáis mejor. Luego, tema pines. En Disneyland hay lo que se llama el pin trading, que eso también igual lo explicaré en otro vídeo porque si no se va a alargar un montón. Y consiste pues eso, que es que en Disney se venden muchísimos pines, van cambiando y yo dije, yo no me voy a gastar no voy a gastar tanto dinero en pines, más que valen un poquito caros, no me lo voy a gastar. Yo veía gente pues con corchos llenos de pines, qué bonitos, tal, y me encantaba, pero dije, no. Sí, os vais a acabar comprando pines, pero no 1, ni 2, ni 3. Os vais a acabar comprando muchísimos. No sé si os pondré por aquí alguna foto de todos los que tengo. Y sé que tengo más. Lo que pasa es que tengo que buscarlos y colocarlos. Pero esto es un vicio, así que tened cuidado con esto. Ahora, si lo compráis para ponerlo, yo que sé, en el uniforme, donde sea, yo sí que os recomiendo que por internet ya, o sea, lo compráis vosotros solos. Ya si conocéis a gente, pues que entre todos os compréis estos que son como aseguradores, ¿vale? No sé si sabes. Te lo hace la gente y se ve bien. Bueno, son como aseguradores, que tienen como una palanquita y eso pues tú lo vas cerrando. Entonces con esto no se te caen. Lo digo porque es que yo una vez perdí un pin. Y mucha gente pierde pines por esto. Y entonces con esto os lo ahorráis. Y luego también, esto sí que es principal, es básico, que lo tenéis que comprar. Yo, por ejemplo, a mí me regalaron este porque estaba en la atracción de Nemo, de Crash Coaster. Eso la voy buscando a Nemo. Y es el lanyard, ¿vale? Yo lo que me compré es estos sí que tienen un montón allí. Este que tiene para cerrar, así. Luego también hay otros que se cierran de otra manera y tal. Pero a mí me gustó este porque es como que más rápido de cogerlo. Para meter aquí todas las tarjetas. O sea, es que esto lo vas a llevar todo el día allí. Para meter la tarjeta de eso de Disney, la tarjeta de la Navigo, la del bus. El DNI supongo que también. Y yo también me metía también de vez en cuando la tarjeta por si allí en algún momento se me olvidaba recargar mi tarjeta de Disney de trabajador. Porque dentro de la tarjeta de trabajador es donde metes el dinero, tú la recargas con dinero y con eso luego pagas la comida allí dentro. Entonces, yo había veces que se me olvidaba recargarla, entonces siempre me venía bien tener la tarjeta dentro, porque si no tenía que ir hasta la taquilla, volver, cargarla, entonces ese tiempo me la ahorraba yo y podía estar más tiempo tranquilamente comiendo. Luego, los chan, esto sí que también lo voy a decir en otro vídeo, que ya aprovechando que lo tengo aquí, os lo explico. Esta es la tarjeta de los chan, ¿vale? Igual, yo también lo llevaba aquí, porque es que siempre que me iba a los chan, o iba el día que no hacían descuento, que el día de descuento son los jueves, ¿vale?
eso, o me iba el día que me hacían descuento o se me olvida la tarjeta, entonces de esta manera está todo dentro, no se me va a olvidar nada. Entonces esto es importante. Luego, importante también de cuando estéis trabajando allí, vais a tener descuentos en las tiendas, hay una tienda especial para cash member en que salen las cosas más baratas. Es decir, cuidado porque os vais a gastar mucho dinero, así que iros administrando también porque es que si no puede ser la ruina. Y luego todo eso, aparte del dinero que os dejéis, es meterlo en la maleta para llevarlo luego a casa. O sea que también pensad en eso porque yo me las deseé para meter todas las cosas. Y yo no compré tantas cosas como otros amigos míos que sí que han comprado mucho más. O sea que por eso. Luego también hay cosas que, bueno, eso sí que lo voy a decir en el siguiente vídeo, pero bueno, hay cosas como en plan exclusivas solamente para los trabajadores, ¿vale? Que son, pues eso, bueno, esta por ejemplo es una llave, ¿vale? Y es por el 30 aniversario, se hizo, igual la reservabas y tú la comprabas. Ese tipo de cosas. Luego la ropa, por ejemplo, de cuando abrieron el Avengers Campus, que igual esto es de, no sé si pone por aquí Cast Member, pero bueno, del Avengers Campus, no sé si lo pondrá por aquí. A ver. Bueno, pues eso. Habrá sudaderas de este tipo, un montón, así que un montón no hay la esta de Avengers y luego hay la otra normal y corriente. Yo creo que esto va sacando ropa también cuando son en Navidad, cuando es Halloween, bueno, Halloween creo que no hubo, pero en plan en épocas así que... Y valen caras también, así que tener cuidado también con lo que vayáis a dejar en las cosas exclusivas estas porque son bonitas y son únicas, pero anda con conciencia. Luego también, para la hora luego de empaquetar para volver a casa, si os compráis cosas de que se puedan romper y tal, siempre os van a dar, os lo van a envolver en estos papelitos. Bueno, pues no los quitéis y pongáis el adorno en vuestra habitación y lo tiréis, porque luego tenéis que llevarlo a España. Si queréis que no se rompan, porque a una amiga mía, por ejemplo, se le rompió una jarra, no sé si no la volvería bien o qué, no sé qué haría, pero se le rompió. Entonces, todos estos, guardarlos como si fueran, pues como si fuera un libro. Yo los fui guardando así, como si fuera un libro. No te ocupa nada la habitación y luego cuando vuelves a casa sí que puedes enrollar, o sea, puedes envolver todos los recados. Bueno, cuando vas a volver a casa lo puedes envolver todo y así que no se te rompa. Un pequeño paréntesis, que al final se me olvidó decirlo. Luego también me llevé un montón de barritas de estas chiquititas porque igual no ocupan nada. Y me ahorraron un montón de meriendas allí los primeros días hasta que luego ya compré allí. Pero eso que te ahorra bastante con esto. Que luego también esto vale caro, así que te viene bastante bien. Luego también, respecto a todo esto que he dicho de los gastos, tener cuidado también en qué compráis, porque por ejemplo hay cosas que en Disney, porque es que es otro mundo, sí que te pega y dices, pues no sé, te gusta llevarlo allí y tal, pero tienes que pensar que luego tienes que volver a la realidad. Entonces, ¿esas cosas realmente te las vas a utilizar en la realidad cuando vuelvas? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, porque por ejemplo, yo me compré este juego y suerte que tuve que compré el pequeño porque había otro como más grande, luego sacaron también un Monopoly y la cosa que está muy bien, yo allí he jugado, pero claro, he vuelto aquí a España y me he encontrado con la idea de ¿con quién voy a jugar a este juego si mis amigos no saben francés? Y bueno, y yo también, yo sé francés, pero que hay cosas que yo allí me tenían que ayudar porque a lo mejor no lo entendía, o sea que, ¿ahora qué hago con este juego? Pues nada, hasta que mi hermana sepa mejore con el francés o no sé qué haré. De hecho, te quedan cosas que dices, ya no puedo utilizar porque, pues eso, porque no puedo utilizar. Luego, igual que esto, había unas mochilas pequeñitas, en plan, no sé, pequeñitas, no eran muy grandes. Y valían como 80, bueno, la edición especial, el 30 aniversario, creo que valía 100 y había que reservar porque la gente se volvía loca para comprarlo. Claro, el problema de esas mochilas que están súper bonitas, os pondré alguna foto, son súper bonitas, pero allí sí que se ven muchas, sí que te pega con el ambiente y tal, pero luego vuelves. Yo vuelvo con eso a mi ciudad y me voy de cañas con mis amigos y lo último que se me ocurre es llevar esa mochila. Y como, ¿a dónde vas con esa mochila? Pues no, y tampoco se lo puedes dejar a lo mejor a algún niño pequeño porque dices, te ha valido un ojo de la cara y se lo vas a dejar a un niño que a saber qué hace con la mochila. No, así que piensa también en cosas que te vayan a ser útiles, que vas a utilizar luego cuando vuelvas a la realidad, porque hay muchas cosas pues que eso que al final es como esas sudaderas que están muy bonitas, pero realmente cuando vas a utilizarlas luego en la calle te da un poco de vergüenza, es decir, ¿pero dónde vas? Que no estás en Disneyland. Está muy guay, yo me voy a seguir poniendo, pero te da como un poco de cosa, entonces también eso, pensar en esas cosas. Luego otra vez, volviendo al tema de comidas, también yo lo que me llevé fueron muchos botecitos pequeñitos de especias, porque eso sí que te vale caro y ahí te apañan una comida, o sea, te la dan otro toque a la comida y quieras o no, pues está muy bien y te ahorras el dinero, que ese sí que te vale mucho. Y como tampoco pesan tanto, pues bueno, entonces eso también sí que es importante.
Luego, el tema del calzado que os llevéis. Ya el tema entrando a ropa, ¿vale? El tema del calzado, llevaros... En Francia llueve mucho y en verano hace mucha calor. Aunque parezca que no, este año por lo menos ha hecho mucha calor. En cambio, el año pasado fue un verano que no tuvieron verano, que fue lloviendo con frío. Entonces, va a depender cada año, no lo sé. Pero llevaros siempre un calzado abierto y otro cerrado por si acaso os llueve. Luego, paraguas. Llevaros un paraguas porque os va a hacer falta. Uno pequeñito que no se ocupe nada, que os podáis meter en cualquier momento en el bolso, en la mano. Llevaros chiquitito también, que no pese mucho y os va a venir bien. Luego, tema chubasquero. Eso, el tema relacionado todo con lluvia. Pues a lo mejor un chubasquero os viene bien. Yo me llevé uno que era muy finito y que era como un cortaviento chubasquero. Entonces, como no pesaba nada y era muy finito, la verdad es que me vino bien utilizarlo. Luego, llevaros también alguna bufanda o pañuelo, porque si yo, por ejemplo, me fui en abril, pero sí que por la noche hacía frío y luego como me quedé hasta septiembre entero, sí, ahí no sé si hacía frío, creo que empezó a hacer mucho frío. Así que también llevarlo porque lo vais a necesitar igual. Guantes también llevaros porque os va a hacer falta. Luego el tema chanclas y ropa de piscina. Hay algunos apartahoteles que sí que tienen piscina. Uno tiene cubierta y otro en plan al aire libre. Entonces, llevaros algún bañador, algún bikini, pero tampoco llevéis muchísimo. Yo creo que me llevé 3, pero en realidad con que te lleves 2, uno de quita y pon, es suficiente. Luego tema de toalla. Los apartahoteles creo que sí que te dan la toalla. Lo que pasa es que en la base, lo que llevamos en la base aquí, pues no. Entonces, si algún día vas a la playa que ya... Bueno, no es una playa realmente, ves como una playa artificial que está en Torsi. Hay una en Torsi y otra en otro sitio, que igual esto ya hablaré más adelante. Entonces, pues para ir un día ahí, pues te vale con que tengas un bikini y ya está. Y la toalla... Bueno, perdón que me he liado. La toalla yo lo que hice es llevarme una toalla del Decathlon, de estas que son muy finitas, que no ocupan nada. Y con eso, pues... os sirve para ir un día a la playa. No es la mejor toalla del mundo, pero te sirve y te ocupa poco. Luego, tema de si hacéis algún viaje, si trabajáis, pues eso, en los días que tengáis off, si hacéis algún viaje, tened en cuenta que os tenéis que llevar una mochila. Yo, por ejemplo, la que ya os he dicho, la de instituto, es lo suficientemente grande para hacer algún viaje así rápido y meterme pues lo principal que necesite. Es decir, que no llevéis una mochila chiquitita, porque si luego haces algún viaje o va a hacer falta otra y la vais a tener que comprar, porque si no, pues no va a entrar nada. Luego el tema, yo tengo como un pequeño kit chiquitito de emergencias. Llevaros también tiritas, igual que os he dicho el ibuprofeno y el paracetamol, llevaros también tiritas porque os pueden hacer falta. Luego yo aparte me llevo esta cajita chiquitita siempre, en la que meto pues eso, unas cuantas tiritas, que si paracetamol, un colirio para los ojos, un cacharrito también de colonia chiquitito. No sé, un poco así de todo. Entonces esto también te viene muy bien porque en cualquier momento pues tienes tu kit de emergencias y lo puedes usar. Entonces, y no ocupa nada. Entonces también es buena idea. Luego también, es que ya estoy con la chuleta porque son muchísimas cosas. Yo creo que este vídeo se va a hacer eterno, pero es que son cosas que realmente hacen falta. Así que si no, ponerme en velocidad rápida y si lo veis mejor. Luego, un reloj y un boli, eso va a ser lo principal. O sea, eso va a ser principal en el trabajo. Allí el boli os van a dar, pero el reloj sí que es necesario que lo tengáis, sobre todo si estáis en atracción. Bueno, en los demás puestos supongo que a lo mejor también, pero en atracción es fundamental porque por muchas cosas del tiempo, en plan, cuando tienes que hacer los cambios para el descanso, pues tienes que tener todo en cuenta de cuánto tiempo llevas trabajando, que no puedes hacer más de X horas, que has entrado a tal hora para poner... Tenlo siempre en cuenta, o sea, llévatelo porque te va a hacer falta. Luego, tema de calcetines y ropa interior. Yo lo que hacía en plan para la lavandería, o sea, para no hacer la colada cada 2x3, era llevarme calcetines, bueno, ropa interior para 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas yo ponía la lavadora y hacía la secadora y tal. Lo digo hacerlo cada 2 semanas porque es que la lavadora tarda la vida, la secadora tarda la vida, eso contando con que la secadora te seque y no tengas que volver a ponerlo otra vez, entonces pierde muchísimo tiempo y luego cuando estás allí no tienes ganas de estar perdiendo un día entero en solo hacer la colada. Entonces, si pierdes nada más que un día en 2 semanas, pues vale. Pero como tienes que perder un día cada semana, algún día entero no, ¿sabes? Pero que 2 horas se te pueden ir tranquilamente. Más luego 3 porque tengas que doblarlo, apañarlo a la cama, las sábanas, tal. Entonces, eso, que tengáis ropa interior y ropa suficiente para vestir para 2 semanas. Y así puedes hacer la colada cada 2 semanas y no una vez cada semana. Luego también, claro, la mayor parte del tiempo estás con el uniforme, así que tampoco vas a gastar mucha ropa. Eso también tenerlo en cuenta. Y ya creo que para terminar, solo me faltan 2 cosas. Ya por fin, vas a decir, por fin va a acabar esta mujer.
Bueno, pues también que os llevéis tijeras, porque es que no sabéis cuándo os pueden hacer falta y hacen falta al final. Así que llevaos también tijeras. Y luego también lo que me sirvió a mí mucho fue, bueno, 3 cosas eran, ¿vale? Llevarme un calendario donde pudiese ir anotando el turno de trabajo que tenía yo cada día, yo qué sé, si voy a hacer una quedada con alguien o si voy a hacer un viaje, lo que sea, que yo pueda ver de un vistazo todo el plan que tengo en todo el mes. Entonces eso sí que me te ayuda muchísimo a organizarte y a tener un poco en orden la cabeza de esta semana el trabajo de mañana, la siguiente de tarde, o tienes una idea por lo menos. Este día tengo día de descanso, pues mira, pues me puedo aprovechar a viajar a tal sitio. Lo tiene más sencillo. Luego también otra cosa que aconsejo para llevarte en plan tus tareas pendientes que tienes que hacer o lo que sea, pues es comprar una pizarra muy chiquitita. Yo lo pongo así porque tengo cosas apuntadas, ¿vale? Y eso, llévate rotuladores, yo me llevé 4 porque tenía uno de cada color y tal, pero llévate 2 o 3 para ir anotando tus cosas de tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a tal sitio, no sé qué, que no se me olvide que tengo que entregar esta documentación porque si no se me va a caducar lo que sea. Pues cosas así, os va a servir. Y nada, yo creo que ya con todo eso ya es suficiente. Si veo que me faltan alguna cosa más o vosotros me tenéis dudas sobre alguna cosa, escribidlo en comentarios y hago otro vídeo explicando pues eso, las poquitas cosas que se me han podido escapar o que sí, que se me han podido escapar porque no haya caído yo o que necesitéis vosotros, ¿vale? A ver si os puedo ayudar. Y nada, espero que os haya servido, que os haya gustado el vídeo, que deis a me gusta porque me ayudáis bastante para seguir haciendo vídeos y nada, la campanita, suscribiros, todas las cosas típicas que se dicen en YouTube. Y nada, un besito muy grande y hasta el próximo vídeo. Hay una cosa súper importante y es que os llevéis también como una pesa portátil de maletas. Más que nada porque luego cuando tengáis que volver a España o bueno, donde estéis, tenéis que ver cuánto pesan las maletas y es que esto lo vais a utilizar un montón hasta que consigáis que os cuadre todo, así que no se os olvide, súper importante. Bueno, ahora sí, hasta luego.